Muy buenos días a todos y todas mis estudiantes del primero medio B. Espero que hayan descansado la semana pasada y el fin de semana. Por lo tanto, en el día de hoy seguiremos avanzando en el contenido de las guías de aprendizaje de la asignatura de Formación Ciudadana. Formación Ciudadana. Ahora bien, la semana pasada estuvimos... No me quiero aceptar, si no me quieren en su casa. Camila, por favor, buenos días. Ay, ¿qué me dijo? Que prendiera la cámara. Escucha ruido de fondo, por favor. Gracias. La semana pasada estuvimos explicando la guía número 4. Yo señalé a todos ustedes que debían descargar la guía, realizar las actividades de autoaprendizaje de la guía número 4. ¿Lograron descargar la guía número 4? ¿Lograron descargar la guía número 4 y realizar las actividades? ¿Lograron ver los videos temáticos y realizar las actividades que consigna la guía o no? Muchachos, ¿lograron hacerlo? ¿Lograron finalizar la guía número 4? ¿O no? ¿No lograron avanzar? Jóvenes. ¿Lograron avanzar en la guía número 4, muchachos? ¿Muchachas? ¿O no? ¿Lograron avanzar? Rocío, Camila, Soledad, Renato, Antonella, Vicente, Belén. ¿Lograron avanzar en la guía número 4 de formación ciudadana acerca de los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? Francisca, Vicente, Nelson, Miguel, Sofía, ¿lograron avanzar en la guía número 4 o no? No, yo por mi parte no. Ya, Sofía. ¿Y los demás? Gracias, Sofía. ¿Y los demás lograron avanzar o solamente se quedaron con lo que yo expliqué la semana pasada y no bajaron la guía? ¿Con qué se quedaron? ¿Con qué se quedaron? Necesito saberlo para que logremos avanzar lo suficiente y necesario para que no tengan mayores problemas. Yo con lo de la clase pasada es que igual la entendía harto, pero yo no he visto la guía. Pero por Entiendo, lo que la he visto, sí igual sé algo sobre qué hay que hacer. entiendo, Sofía. Ya miren, básicamente, para repetirlo por última vez y no retrasarnos, la guía número 4 trata en sentido estricto sobre los derechos humanos, el significado de los derechos humanos, en qué consisten los derechos humanos, cómo los derechos humanos son tratados por diversos organismos internacionales y nacionales, hasta qué punto los derechos humanos son claramente respetados por la ciudadanía o la sociedad civil. Además, existe una caracterización de los derechos humanos, ciertamente, que los derechos humanos son, que los derechos humanos son inalienables, son inherentes, que son universales, que son irrevocables,
son características de los derechos humanos que permiten dar fuerza explicativa y sentido concreto de su gran importancia. Cuando uno alude a la gran importancia de los derechos humanos fundamentales, está hablando, claro, del carácter universal que tienen los derechos humanos. Cabe señalar, y eso aparece en los videos de la guía número 4, la importancia histórico-cultural de los derechos humanos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso está la gran declaración de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en virtud de la cual se consigna expresamente la fuerza explicativa y la nueva realidad en la cual se ven enfrentados las personas, en este caso los países aliados y los derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho histórico sin precedentes, o es un hecho histórico muy importante porque abrió una nueva perspectiva de cómo tendrían que ser resguardados, respetados y fundamentados los derechos humanos. Entonces, dicho lo anterior acerca del carácter universal y fundamental de los derechos humanos, luego uno de los videos se aplica a nuestra realidad nacional. ¿Hasta qué punto los derechos humanos fundamentales son valorados, respetados y resguardados en nuestro país? ¿O hasta qué punto los derechos humanos fundamentales son respetados en el presente cotidiano de nuestro país? Ante todo, lo más relevante de esta situación de hecho es que los derechos humanos están en permanente tensión por los Estados miembros, por diversas relaciones de poder o por distintos conflictos no resueltos dentro de una sociedad democrática. Tengan presente que los derechos humanos para la formación ciudadana son un gran instrumento de socialización permanente. Recuerden en las primeras clases que hablar de formación ciudadana es hablar de un proceso continuo de aprendizaje que abarca la trayectoria vital de adultos, niños, niñas, jóvenes, para vivir en una sociedad democrática, plural y abierta. Por lo que resulta inequívocamente necesario aludir a los derechos humanos cuando no son respetados o cuando existe una tendencia de transgredirlos. Y eso acontece, estimados jóvenes, a diario
o Mamá. existe esa permanente tensión, o existe esa permanente tensión. Por lo tanto, la guía número 4 refiere a todo lo dicho anteriormente. Refiere a todo lo dicho anteriormente, ¿cierto? El significado de los derechos humanos, características de los derechos humanos, el carácter universal Fruta. de Lo que sea, ¿no? Pero no quiero ni pan. los derechos humanos, la distinción que podemos hacer a los derechos humanos, es decir, derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Ya sabemos, porque lo hemos visto, que los derechos humanos de primera generación son los derechos humanos, los derechos políticos y civiles, ¿cierto? Derechos políticos y civiles, derecho a la vida, derecho al voto, derecho a la dignidad física y psíquica de la persona humana, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado están los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos humanos económicos y sociales, que alude a aquellos derechos a trabajo digno, a una remuneración digna, entre otras, y los derechos humanos de tercera generación, aquellos derechos a la paz, al medio ambiente, comunitarios, que son los derechos humanos de la época histórica, de nuestra actualidad. Cuando digo época histórica de nuestra actualidad, a partir de la década de los 70. Todo eso se leyó, se revisó y se aplicó a través de actividades. ¿Alguien realizó las actividades de la guía número 4? Que no eran muchas, solamente era aplicar. ¿Lograron realizarlas a partir de ver detenidamente los videos? ¿Lograron vincular o relacionar los videos con las preguntas? Jóvenes. Vicente, Catalina, Renato, Antonella, Antonia, Sofía, ¿lograron realizar las actividades de la guía número 4? Con Renato. ¿Lograron? A ver, ¿lograron o lograron? Necesito saber para continuar con la guía número 5. Sí, lo hice. ¿Lograron avanzar? ¿Lograste avanzar, Vicente? Sí, yo hice la guía 4. Perfecto. ¿Entendió las preguntas? ¿Logró avanzar? ¿Logró avanzar? Perfecto. ¿Alguien más? Sofía, ¿usted? Perfecto. Catalina, ¿usted logró avanzar? Catalina ya no ha hecho nada. Tiene que avanzar. Catalina Flores, la otra Catalina, ¿logró avanzar? La guía número 4. Ya. ¿Logró avanzar, Catalina? ¿La otra Catalina Flores logró avanzar? Ya, tiene que avanzar para que no se retrase. ¿Ya? Francisca, Nelson, ¿lograron avanzar? Ya, perfecto. Tiene mal el micrófono. No hay problema, Cata. Ya, perfecto. Miguel, ¿lograste avanzar en la guía número 4? Ya. ¿En qué situación estás? Eso, escríbeme, por favor. Continuaremos a partir de lo que ustedes me están señalando, continuaremos entonces.
continuaremos con la guía número 5. Continuaremos con la guía número 5. Ya, continuaremos con la guía número 5 entonces. Entonces, logramos aplicar los contenidos temáticos y conceptuales de la guía número 4 a ciertas realidades concretas que viven las personas. Eso es muy importante para continuar con la asignatura. Perfecto, Miguel. Gracias. Continuaremos con la guía número 5. Ya. Entonces, respecto a la guía número 5, claramente la guía número 5, perfecto, Ariel, gracias. Les voy a pedir por favor algo, en caso de que su audio esté malo, o que por ABC motivo no tengan ganas de hablar, por favor, escriban a través del chat. Pero escriban a través del chat alguna pregunta concreta acerca de la asignatura y luego yo la responderé. Pero planteen todas las preguntas del caso por medio del chat, por favor. Gracias. Por favor. ¿Cómo, Vicente? Ok, profe. Ya, perfecto. Continuamos con la guía número 5. En este caso, la guía número 5 también es una guía de autoaprendizaje, es una guía de evaluación formativa que tampoco se envía o se entrega al profesor. Sin embargo, hay que realizarla con las actividades que trae consigo. Entonces, respecto a la guía número 5, hay un tema del cual se habla sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos. Entonces, compartiremos unos breves momentos la guía número 5 para avanzar a través de lectura y una breve explicación. Permiso. Guía número 5. Guía número 5. ¿Se ve bien la guía? Perfecto. ¿Se ve bien la guía o no? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Esta es la guía número 5. No hay fecha de entrega, porque claramente no se entrega. Es una guía de carácter formativa. Ya. La guía número 5 nuevamente está estructurada de la misma manera que las guías anteriores, ¿cierto? Una parte introductoria o una previa conceptual, en la cual se plantean algunas preguntas. Luego, un desarrollo o nuevos contenidos. Y número 3, aplicar a través de la realización de actividades. Respecto a las preguntas de exploración previa, ¿cuáles son las preguntas? Son 2 preguntas, muchachos, que básicamente se pueden responder a partir de la experiencia previa que ustedes ya poseen de las guías anteriores. La primera pregunta, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en la formación ciudadana? ¿Cuál es la importancia del rol de los derechos humanos en la formación ciudadana? Ahí claramente podemos señalar que es uno de los temas indispensables de la formación ciudadana, al igual que la democracia. Y al ser un tema
indispensable que estructura una perspectiva intelectual acerca de la formación ciudadana, pueden ustedes dar algunos ejemplos. Ejemplos concretos. La segunda pregunta: ¿en qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Tengan presente que los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos y sociales. Sí, derechos económicos y sociales. ¿Alguien me podría decir o escribir cuál es la importancia de los derechos humanos en la formación ciudadana? ¿Qué podrían escribir o decirme? ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en la formación ciudadana? Luego voy a volver a esta pregunta y espero que me tengan una respuesta. Continuemos. Ya, acá están los nuevos contenidos. Vulnerabilidad de los derechos humanos. Entonces, yo voy a leer el primer párrafo y luego otro alumno leerá el siguiente párrafo. Nuevo contenido: vulnerabilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos, al estar íntimamente vinculados con la dignidad de las personas, están presentes día a día en nuestras vidas personales. Sin embargo, muchas veces las personas son objeto de acciones u omisiones que vulneran sus derechos, al no respetarlos o abiertamente violados. Estos se expresan aspectos aparentemente triviales, como cuando se niega un servicio básico a alguien, no se le permite sindicalizarse o se le discrimina por la apariencia física o por cualquier razón. Existe otro tipo de acciones que por su magnitud y gravedad constituyen crímenes de lesa humanidad, los que generalmente son cometidos por funcionarios estatales, quienes ya sea en tiempos de paso de guerra atentan de manera sistemática contra la población civil. Estas graves violaciones a los derechos humanos se consideran un atentado al género humano en sí, más allá de las víctimas concretas. Por eso, estos crímenes no prescriben, es decir, ninguna legislación puede declarar que se extingue la culpa o que nos acaba la culpa, y son perseguibles a lo largo y ancho del planeta, pudiendo ser juzgados incluso en tribunales distintos a los de la jurisdicción en que se cometieron. Luego hay ejemplos de crímenes contra la humanidad. Luego, antes de mencionar los crímenes contra la humanidad, un comentario acerca de estos dos primeros párrafos. ¿Qué me podrían decir sobre estos párrafos? ¿Qué podrían extraer de manera importante acerca de estos párrafos que aluden a la vulnerabilidad de los derechos humanos? ¿Qué podrían sacar en limpio? ¿Qué resulta importante señalar o decir acerca de estos dos párrafos? Nótese el primer párrafo, que lo hemos señalado en las clases anteriores, pero no es menos importante continuar reiterándolo. Los derechos humanos están íntimamente vinculados a la dignidad de la persona. Y a diario están presentes en nuestra existencia concreta. De alguna manera, en nuestra sociedad, en virtud
en la que vivimos se presentan toda clase de actos, acciones o conductas inapropiadas que vulneran dichos derechos. Porque a veces por acción o por omisión no son lo suficientemente respetados los derechos humanos. Entonces, vivir en sociedad es toda una situación de tensa calma, de permanente conflicto no resuelto. Y si vivir en sociedad es un permanente conflicto no resuelto, en muchas ocasiones los derechos humanos son violados por los distintos ejemplos que aparecen señalados acá. Claramente, después están los crímenes de lesa humanidad, que luego voy a decir algo sobre eso. A ver. ¿Qué escribieron? Perfecto. ¿Qué nos dice don Vicente? Claro, que todas las personas no deben ser tratadas mal, para que así cuando seamos ciudadanos sepamos que todas las personas son tratadas por igual. La joven Catalina, ¿qué nos dice? Los derechos humanos son importantes porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad. También garantizan la vida, igualdad, libertad, seguridad. Catalina, ¿a qué te refieres? O sea, ¿tú crees que los derechos humanos son importantes? Sí, pero que reflejan solamente estándares mínimos necesarios. ¿Por qué estándares mínimos necesarios? ¿Y no podrían ser estándares máximos necesarios? ¿O cuáles serían esos estándares máximos necesarios? ¿Qué podría ser eso? No digo que estés equivocada, sino lo digo para poder debatir. Estándares mínimos necesarios. ¿A qué se refiere con eso? Concretamente, ¿qué tratas de interpretar, explicar? ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué tratas de hacer? A ver, veamos, Vicente. Ya, en general me refería a que son los que siempre usamos como ejemplo. ¿Y cuáles son esos derechos humanos que generalmente usamos siempre? Ten presente que los derechos humanos son derechos fundamentales que por el solo hecho de ser persona uno los posee. Podríamos hablar más bien de estándares máximos civilizatorios. Por ejemplo, darle una vuelta, claro. Me quedo dando una vuelta a estándares mínimos necesarios. Claro, porque si uno no respeta esos estándares mínimos necesarios, todo esto se convierte en una permanente situación de violencia permanente. ¿Qué pasaría, siguiendo el ejemplo de su compañera Catalina, si no se respetara ese estándar mínimo necesario? ¿Qué acontecería? No hay problema, Catalina, si no ironizo con lo que usted señala, sino eso es lo bueno de formación ciudadana, que uno a partir de ciertos conceptos o términos puede empezar a deliberar e interpretar para encontrar una aproximación real y concreta al problema fundamental de los derechos humanos en nuestra sociedad democrática. ¿Qué nos dice Tomás? Claro, evidentemente el joven Tomás nos señala que existen en muchas partes discriminación. ¿Alguien más? Bueno, también
Vicente nos señaló previamente que en reiteradas ocasiones los derechos humanos no son respetados, que hay violaciones y abusos a personas inocentes, y que deben ser respetados para que no haya esclavitud, arrestos a inocentes y peleas. Claro, Vicente está señalando que actualmente en nuestro presente cotidiano de nuestro país, las fuerzas de seguridad y orden público incurren en ocasiones en abusos, arrestos, violencia. ¿A eso te refieres, Vicente? ¿Correcto o no? Sí, de que a veces como personas tratan mal a otras, por romper la ley a veces le pegan y esas cosas, lo tratan como basura y Y deberíamos ser respetados por igual. según ese punto de vista suyo, ¿por qué ocurrirá esa situación de abusar, violar o violentar a los demás? ¿Cuál Porque a veces, será, cuál será el propósito? porque a veces rompen las leyes o que son o porque son personas que no siguen algunas reglas y por eso, o que son personas que solamente como eso, personas ladrones o matones siempre pegan a las personas y eso, que nunca lo tratan por igual y siempre hay, y también la esclavitud, que tratan a personas así como menores que lo arresten. Bueno, actualmente sucede que actualmente ocurre que en el planeta Tierra persiste la esclavitud, persisten las guerras civiles, ¿cierto? La guerra civil en Siria, por ejemplo. Las matanzas, los genocidios que ocurren en África. Entonces, hasta cierto punto, los Estados miembros, a todos ustedes, respetan y salvaguardan los derechos humanos. Pero como muy bien dicen todos ustedes, Vicente, Catalina, Tomás, entre otros, hay un permanente abuso, violación, violencia de los derechos humanos. Ahora que los derechos humanos están en permanente cuestionamiento por ciertos Estados miembros, por el poder político, económico, geopolítico de algunos Estados miembros de la OEA, de la ONU. Recuerden que la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Es indispensable profundizar en esta situación. ¿Qué nos propone Vicente y Tomás? En muchas partes existe la discriminación, porque se creen superiores y nadie es superior a otro. Chiquillos, ustedes dos, ¿a quién se refieren cuando dicen porque se creen superiores? ¿Quiénes se creen superiores? Traten de razonar esa situación. ¿Quiénes se creen superiores? Explíquenlo de mejor manera, por favor. ¿Quiénes se creen superiores? Buenos días, Soledad. Buenos días. Ya. Continuemos un poco más y luego finalizaremos la clase. Entonces, ahora, a continuación, el párrafo siguiente refiere a los crímenes de lesa humanidad, algunos ejemplos. Crímenes de lesa humanidad, tengan presente que los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes realizados de manera sistemática y organizada por parte de los agentes del Estado o funcionarios estatales contra una determinada población civil. Nótese la gravedad del hecho. Una matanza sistemática, organizada,
consciente contra una población civil. Hay algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad, grandes ejemplos a lo largo de la historia del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Sí, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la guerra civil yugoslava, Ruanda, el genocidio armenio, el genocidio judío, el estalinismo, entre otros ejemplos. Los crímenes de lesa humanidad por parte de dictaduras militares de facto contra opositores políticos durante la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica, en América del Sur. ¿Incurrieron en crímenes de lesa humanidad? Claramente sí. Se mató de manera sistemática, organizada y deliberada a una determinada población civil. Sí. Sí. ¿Alguien quiere referirse al concepto de crímenes de lesa humanidad? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad, jóvenes? Muchachos, ¿alguien quiera decir algo sobre los crímenes de lesa humanidad? Acá en Chile ocurrieron, lamentablemente, para que tengan claridad sobre eso. En Chile ocurrieron. Sí, pues en Chile ocurrieron esos crímenes de lesa humanidad. Contra la oposición política, tengan presente la dictadura militar, de facto, entonces incurrió en actos violentos, sistemáticos y organizados contra cierta población civil, en este caso los opositores políticos a la dictadura militar, y muchos fueron exiliados, muertos, torturados, asesinados. Los crímenes de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma de los Tribunales Penales Internacionales, entre otras consideraciones. Por lo que observo ya es la hora, pero antes de finalizar, necesito saber alguna pregunta, duda a partir de la guía número 5. ¿Qué me podrían decir sobre los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué podrían decir, jóvenes? Como ejemplo, cuando alguien sale en toque de queda, vienen como policías, le pegan, lo abusan, terminan arrestándolo, y también hay personas que protestan o personas que salen cuando no deben salir, son golpeadas, maltratadas, y el presidente también puede hacer que la vida sea como un poco injusta para personas que viven en la clase baja, mientras que ellos se hacen un poco ricos. O sea, entiendo tu descripción, Vicente, pero presta atención a la definición de crímenes de lesa humanidad. Revísela bien. Y te vas a dar cuenta que, claro, los crímenes de lesa humanidad son crímenes realizados por funcionarios estatales, ¿cierto? De manera sistemática, ordenada, organizada, contra cierta población civil. Y los ejemplos que yo señalé, la guerra civil en Ruanda, los crímenes nazis contra los judíos, la matanza armenia, el estalinismo, la guerra civil yugoslava, lo que aconteció en Ruanda, son ejemplos de crímenes de lesa humanidad. Vicente. Jóvenes, gracias Vicente. Jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta de la guía número 5?
es necesario que me pregunten porque tenemos clases solo una vez a la semana. Estimados estudiantes. Antonella, Antonia, Ariel, Catalina, las dos Catalinas, Soledad, Miguel, Sofía. Preguntas, dudas, consultas. Profe, las preguntas tenemos que leerlas y responderlas, o sea, de qué se trata la guerra yugoslava, de esas cosas, según lo que nos dijo hoy. Sí, y resolver la actividad de la guía número 5 a partir de las instrucciones que esta señala, ¿ya? Y más la explicación que yo entregué en el día de hoy, Vicente. ¿Correcto? Ya. ¿Alguien más? Soledad, Vicente, Miguel, Francisca, Nelson, Sofía, Catalina, Vicente Gutiérrez. Les recuerdo que ya avanzamos en la guía número 4, estamos en la guía número 5 y tienen que realizar la guía número 5. No es una guía larga. Lean, relean y apliquen lo que expliqué hoy, más los videos presentados en la guía número 5. Por favor, jóvenes. Guía número 5. ¿Preguntas, dudas, interrogantes de la guía número 5? Miguel, Ariel, Antonia, Antonella, Catalina. Nelson, Sofía, Vicente, Francisca. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta, duda? Les voy a pedir, eso sí, que sean responsables y avancemos en la guía número 5. ¿Ya, jóvenes? Por favor. Por favor. Muchachos, entonces ha finalizado la clase de hoy. Que tengan una gran semana. Abrazos. Cuídense mucho. Cuentan conmigo. Y estamos en permanente contacto a través del correo electrónico y por favor realicen la guía número 5. Adiós, que tengan una gran semana. Profe. ¿Cuánto hay que comer? Chao. Chao, adiós Camila. Adiós a todos, que estén bien. Adiós. Cuídense. Adiós.